No entre ahora en su casa, susurró la limpiadora al millonario, y lo que él hizo sorprendió a todos. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. El sol de Madrid comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Carmen Álvarez, una mujer de 56 años, terminaba de encerar el frío suelo de mármol de la inmensa mansión de los Montero. El sonido del paño húmedo deslizándose por el piso era su única compañía en las últimas horas de trabajo. Carmen era discreta, de voz suave, y tenía en la mirada algo que mezclaba cansancio y dignidad, una expresión que solo quienes han vivido mucho y sufrido en silencio conocen bien. La mansión donde trabajaba estaba en el elegante barrio de Salamanca, rodeada de coches importados, muros cubiertos de hiedra y ventanas con cortinas que escondían secretos. Allí, ella limpiaba, organizaba y, sobre todo, observaba, sin ser notada. El dueño de la casa, Julián Montero, era un millonario de 47 años. Había heredado una red de bodegas y hoteles de lujo repartidos por toda España. Un hombre de porte altivo, siempre impecablemente vestido, y con una mirada que alternaba entre el desprecio y la soledad. Para los vecinos, era un ejemplo de éxito. Para quienes trabajaban con él, un patrón exigente, distante e imprevisible. Carmen, sin embargo, veía más allá de la superficie. Sabía que el brillo en los ojos de Julián había disminuido desde que su esposa, Lucía, había fallecido 2 años atrás. La casa había perdido color, y hasta el perfume de las flores del jardín parecía haberse ido con ella. Aquella noche, Carmen terminaba su labor cuando escuchó el sonido del portón eléctrico abriéndose. Reconoció de inmediato el ruido del motor del coche de Julián. Volvía antes de lo habitual. Eso la hizo estremecer. Sobre el sofá del salón principal había algo que no debía estar allí, una maleta abierta, con papeles esparcidos y un collar antiguo que Carmen había encontrado mientras limpiaba el despacho. Era una joya de Lucía, guardada en secreto, y al verla, Carmen tuvo un presentimiento extraño. Algo no estaba bien. «Madre mía», murmuró, sintiendo como el corazón se aceleraba. Mientras corría para cerrar la maleta y devolver las cosas a su lugar, escuchó pasos firmes acercándose a la puerta. Julián estaba a punto de entrar. Por instinto, Carmen fue hacia la entrada y, con voz temblorosa, susurró: «No entre ahora en su casa, señor Montero». Julián se detuvo, sorprendido. Ningún empleado se había atrevido jamás a dirigirse a él con tanta urgencia. «¿Qué dijo, Carmen?», preguntó, frunciendo el ceño. Ella tragó saliva. El olor de la calle, mezclado con el perfume caro de él, le hizo sentir el peso de la distancia entre sus dos mundos. «Por favor, señor, solo escúcheme. Algo no está bien ahí dentro». Julián vaciló, mirando por encima del hombro de la mujer. Por un momento pensó que era una tontería. Pero en su mirada había miedo. Y era un miedo real, sincero, imposible de fingir. Retrocedió un paso, aún confundido. Carmen temblaba, pero mantenía la compostura. «Carmen, explíquese de inmediato». Su voz sonó firme, aunque había una chispa de curiosidad. Ella respiró hondo. «Escuché ruidos, señor. Cuando estaba en la biblioteca, pensé que era el viento, pero luego vi sombras moviéndose. Creí que estaba sola, pero alguien está ahí dentro». El millonario guardó silencio durante unos segundos. El aire entre ellos pareció congelarse. Afuera, las luces de la calle se reflejaban en las ventanas de la mansión, creando el efecto de siluetas danzando sobre los cristales. «¿Está diciendo que hay alguien en mi casa?», preguntó, incrédulo. Carmen solo asintió, apretando las manos sobre el delantal. Él dio un paso hacia adelante, pero ella lo tomó del brazo, un gesto impensable viniendo de una empleada. «No, señor. Espere un momento». El contacto hizo que Julián se estremeciera. Era la primera vez, en años, que alguien lo tocaba con preocupación genuina. No sabía si sentía rabia por la osadía de ella o algo distinto, algo que lo desarmaba. Sin saber qué pensar, Julián tomó su teléfono y llamó a su guardaespaldas personal. Mientras esperaba, Carmen permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta. El viento sopló con fuerza, y por un instante, uno de los papeles sobre la maleta cayó al suelo. Julián se agachó para recogerlo, y lo que vio hizo que su rostro palideciera. Era una foto antigua de Lucía, rasgada por la mitad. Carmen notó su reacción y sintió el estómago encogerse. «Iba a guardarla, señor. Lo juro». Pero se cayó de la maleta, y entonces escuché pasos en el piso de arriba. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido lejano de sirenas y el ladrido de un perro. Julián respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable. «Quédese aquí, Carmen», dijo, abriendo el portón lateral y haciendo una señal a los guardias que acababan de llegar. «Si tiene razón, yo». No terminó la frase. Entró con cautela, mientras los hombres revisaban las habitaciones.
Carmen se quedó de pie, mirando desde la acera. Rezaba en voz baja, pidiendo que nada malo sucediera. Minutos después, uno de los guardias apareció con un pequeño paquete en las manos. «Encontramos esto, señor Montero». Estaba detrás de la cortina. Julián tomó el envoltorio. Al abrirlo, halló una nota. «No todo lo que perdiste está realmente muerto». Miró hacia Carmen, que seguía a lo lejos, confundida. Por un instante, los ojos de él se llenaron de lágrimas, algo que nadie había visto jamás. El millonario respiró hondo y, por primera vez, no vio solo a una limpiadora ante él. Había allí una mujer que lo había salvado de algo que aún no comprendía del todo. Y sin decir una palabra, Julián caminó hacia ella. «Carmen», murmuró, «hoy me impediste entrar en algo mucho más grande que mi propia casa». Ella no entendió. Pero en ese momento, un nuevo lazo, extraño e improbable, comenzó a formarse entre ellos. A la mañana siguiente, el sol de Madrid amaneció tímido, oculto tras densas nubes. Carmen llegó temprano, como siempre. El barrio de Salamanca apenas despertaba, el bar de la esquina dejaba escapar el primer aroma a café y las barrenderas charlaban en voz baja, envueltas en abrigos largos. Al atravesar el portón de la mansión Montero, notó algo diferente: el silencio. Un silencio tenso, pesado, casi incómodo. La casa que antes exhalaba orden y lujo ahora parecía en estado de alerta. 2 guardias permanecían en la entrada, y un coche negro, de cristales oscuros, estaba estacionado en el garaje. Carmen sintió un nudo en el pecho. Entró despacio, limpiándose las manos en el delantal. En el vestíbulo principal encontró a Julián Montero, con traje oscuro y expresión distante. No parecía haber dormido. Sus ojos hundidos delataban una noche entera en vela. «Buenos días, señor Montero», dijo ella, casi en un susurro. Él tardó en responder. «Buenos días, Carmen». Y luego añadió: «Necesito hablar con usted». Ella tragó saliva. Nunca un patrón la había llamado para hablar de forma tan directa. «Claro, señor, si hice algo mal, yo». «No es eso», la interrumpió. «Es sobre lo que ocurrió ayer». Julián le hizo un gesto para que se sentara en una de las butacas del salón, algo que Carmen jamás habría osado hacer. Dudó, pero obedeció. Él se sentó frente a ella, entrelazando las manos. «Esa maleta», comenzó. «¿Dónde exactamente la encontró?» «En el despacho, señor. Detrás de la estantería, cubierta por una manta vieja. Pensé que pertenecía a algún empleado, pero cuando vi la joya de doña Lucía, supe que era algo personal». Él asintió, con la mirada perdida. «¿Y escuchó voces?» «No voces», respondió Carmen. «Solo pasos. Y el sonido de algo arrastrándose. Como si alguien intentara abrir un cajón». Julián guardó silencio. Luego se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, las hojas de los olivos se mecían bajo el viento suave. Habló sin volverse. Los guardias no encontraron a nadie. Pero había señales de que la ventana lateral fue forzada. Carmen frunció el ceño. «¿Un robo, señor?» «Tal vez. Pero lo que me intriga es la nota». Se giró, con el papel en la mano. Esa frase: «No todo lo que perdiste está realmente muerto». El tono con que lo dijo hizo que Carmen se estremeciera. Había dolor en su voz, un dolor antiguo, mal resuelto. «Señor Montero», se atrevió a decir. «¿Cree que eso podría tener algo que ver con doña Lucía?» Él sonrió con amargura. «Lucía está muerta, Carmen. Yo mismo vi el cuerpo. La enterré con estas manos». Se llevó la mano al pecho, como si intentara convencerse de sus propias palabras. Y, aún así, algo dentro de mí duda. El aire en la sala se volvió denso. Carmen observó las fotos en la pared, Julián y Lucía sonriendo en una bodega, una boda lujosa en Sevilla, un verano en Mallorca. Todo hablaba de un pasado feliz y congelado. De pronto, un sonido rompió el silencio. Era el timbre del teléfono fijo. Julián contestó. «¿Hola?» «Sí, soy yo». «¿Qué?» Su rostro cambió. Se volvió hacia Carmen, perplejo. «La policía acaba de encontrar a una mujer con los documentos de Lucía». Carmen llevó la mano a la boca. «No puede ser, señor. Estaba inconsciente, cerca de Toledo». Respiró hondo. Dijeron que estaba viva, pero confundida, sin memoria. El vaso que estaba sobre la mesa se le resbaló de las manos a Carmen y se hizo añicos en el suelo. «Entonces, ¿doña Lucía está viva?» Julián no respondió. Solo miró al vacío, como si el mundo entero hubiera perdido sentido. Horas después, se preparaba para salir. El chofer lo esperaba, el coche ya encendido. Carmen lo vio en el portón, con el abrigo en una mano y la nota doblada en el bolsillo. «¿Va a verla, señor?», preguntó ella, con un tono casi maternal. Él la miró, y en ese instante no parecía el hombre rico y poderoso de siempre, sino un hombre atormentado.
Si realmente es ella, Carmen, no sé qué voy a decir. Carmen lo observó alejarse. El coche desapareció por la calle estrecha, y ella se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Pero había algo que Julián no sabía. La noche anterior, al guardar la maleta de Lucía, Carmen había encontrado una segunda nota, escondida en el forro. Una nota que no había tenido el valor de mostrarle. En ella estaba escrito: si él lo descubre, todos estarán en peligro. Carmen guardó el papel en el bolsillo del delantal y miró al cielo nublado. Por primera vez, sintió miedo, no del patrón, ni de la casa, sino de algo que parecía mucho más grande. En la carretera hacia Toledo, Julián conducía en silencio. Los recuerdos de Lucía lo invadían. Su risa, el perfume de jazmín, la voz suave diciéndole: no te rindas, mi amor. Pero también recordaba las discusiones, las ausencias, los viajes misteriosos que ella hacía sin explicación. Cuando el coche se detuvo frente al pequeño hospital de provincia, su corazón ya latía acelerado. Un enfermero lo guió hasta la habitación 17. Julián entró despacio. La mujer acostada en la cama era pálida, delgada, pero el rostro era el de ella. Lucía. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. Julián, murmuró con voz débil. No debiste volver. Él dio un paso atrás, confundido. ¿Qué? Lucía le tomó la mano con fuerza. Ellos saben que estás vivo. Y ahora, irán por ella también. ¿Por ella? Repitió, sin entender. Ella respiró con dificultad. La mujer que trabaja para ti, la limpiadora. Julián palideció. La sangre se le heló. Y antes de que pudiera decir nada, los monitores del hospital empezaron a emitir un pitido agudo. La sirena del hospital cortaba el aire. Los enfermeros corrieron hacia la habitación 17, empujando a Julián hacia afuera. Estaba pálido, en estado de shock, las manos temblando. Dentro, el sonido de los monitores resonaba, entrecortado por gritos en español apresurado. Rápido. Trae la adrenalina. Pero la mente de Julián solo repetía una frase. Ellos saben que estás vivo. Y ahora irán tras ella también. Lucía hablaba de Carmen. ¿Pero por qué? Afuera, el médico apareció con el semblante grave. Señor Montero, ha sufrido un colapso. Está estable, pero no puede recibir visitas por el momento. Julián asintió, incapaz de articular una palabra. Salió tambaleándose por los pasillos del hospital y se dirigió al coche. El chofer miró por el retrovisor, pero no preguntó nada. En el asiento trasero, Julián sacó la nota del bolsillo y la comparó con la caligrafía de Lucía. Era la misma. Su cuerpo entero se estremeció. Mientras tanto, en Madrid, Carmen terminaba su turno. El reloj marcaba casi las 9 de la noche cuando cerró el portón de la mansión. Las luces estaban apagadas y el viento frío de otoño barría las calles. En el bolsillo, la segunda nota ardía como fuego. Si él lo descubre, todos estarán en peligro. No entendía lo que significaba, pero sintió que debía contárselo a Julián. Sacó el móvil, pero no tuvo el valor de llamar. Soy solo una limpiadora, murmuró, mirando su reflejo en el cristal de la parada del autobús. ¿Qué puedo hacer yo contra ellos? El autobús llegó chirriando. Carmen subió, sentándose junto a la ventana. Observaba las luces de la ciudad pasar deprisa, bares, tabernas, escaparates con vestidos flamencos. Todo parecía normal, hasta que notó algo extraño. Un coche negro seguía al autobús desde hacía varias manzanas. Se intentó convencer de que era una coincidencia. Pero cuando bajó en su calle, el coche también aminoró la marcha. Carmen apuró el paso, con el corazón en la boca. Las llaves le temblaban en la mano. Entró deprisa en el bloque modesto donde vivía, subió las escaleras y cerró la puerta con cerrojo. Se quedó apoyada en ella, jadeando, hasta que el ruido del motor se desvaneció. Pero allá afuera, dos siluetas observaban desde las sombras. A la mañana siguiente, Julián volvió a la mansión. Estaba exhausto, pero decidido. Carmen ya le esperaba, nerviosa. Señor Montero, tenemos que hablar. Su voz apenas salía. Ayer, después de que usted se fue, encontré otra nota. Él la miró, tenso. ¿Otra? Carmen sacó el papel doblado del bolsillo y se lo entregó. Julián leyó en silencio. Sus ojos se entrecerraron. Si él lo descubre, todos estarán en peligro. La miró con intensidad. Carmen, ¿quién más ha visto esto? Nadie, señor. Se lo juro. Julián se levantó y empezó a pasearse de un lado a otro, como si de repente algo terrible cobrara sentido. Lucía, murmuró. Estaba metida en algo antes de desaparecer. ¿En qué, señor? Se detuvo y respiró hondo. Meses antes de morir, comenzó a reunirse con personas que yo no conocía. Empresarios, políticos, gente influyente. Después, empezó a recibir amenazas. Pensé que era paranoia,
Pero, Carmen lo interrumpió. ¿Cree que ella fingió su propia muerte? Quizá. Miró por la ventana. Y si ahora está viva, significa que alguien no quiere que yo sepa lo que realmente pasó. El silencio se adueñó de la sala. El reloj marcaba el tiempo, implacable. De pronto, sonó el timbre. Julián fue a abrir, era el vigilante de la portería. Señor Montero, hay un paquete para usted. Sin remitente. Frunció el ceño y abrió el paquete allí mismo. Dentro había un pendrive. Sin nota, sin nombre. Julián miró a Carmen. Algo me dice que esto no es un regalo. Fueron al despacho. Él conectó el pendrive al ordenador. La pantalla parpadeó. Un vídeo comenzó a reproducirse. Lucía, viva, grabada en un lugar desconocido, parecía angustiada, mirando directamente a la cámara. Julián, si estás viendo esto, es porque ellos ya lo saben. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes trabajan para ti. Hay uno de ellos dentro de la casa. Y si encuentras la maleta, quémala. Por favor, quema todo. Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. Julián quedó inmóvil, como si el suelo se hubiese abierto bajo sus pies. El vídeo terminó de forma abrupta y la pantalla quedó en negro. Segundos después, el ordenador se apagó solo. Uno de ellos dentro de la casa, repitió Carmen, aterrada. ¿Quiere decir que hay alguien aquí? Julián se puso en pie. Llama a todos los empleados ahora. Quiero saber quién ha estado en esta casa en las últimas semanas. Carmen corrió al interfono, pero antes de que pudiera pulsar el número, sonó el teléfono de la mansión. Julián contestó. ¿Hola? Silencio. Luego, una voz grave y ronca, de hombre. Deberías haber quemado la maleta cuando ella te lo pidió. Y la línea se cortó. Julián miró a Carmen. Ella estaba pálida. Los dos comprendieron, sin necesidad de palabras, no era solo un misterio, era una amenaza. El reloj de la mansión marcaba casi la medianoche. Julián y Carmen estaban solos en el salón principal, la maleta abierta frente a ellos. Dentro, documentos antiguos, fotografías con los bordes quemados y un pequeño cuaderno de tapa roja con el nombre Proyecto Lirio. Carmen pasaba las páginas con cuidado. Eran anotaciones de Lucía, nombres, fechas, símbolos extraños y direcciones repartidas por Madrid, Sevilla y Toledo. En medio, una frase subrayada 3 veces. No se trata del vino. Se trata de lo que esconden detrás de él. ¿Qué significa eso, señor Montero? Preguntó Carmen, confusa. Julián entrecerró los ojos, recordando las reuniones secretas de su esposa, años atrás. Mis bodegas, murmuró. Ella sospechaba que estaban siendo utilizadas para blanquear dinero. Carmen lo miró asustada. ¿Cree que descubrió algo? Estoy seguro. Respondió él con voz grave. Y ahora están intentando borrar cualquier rastro. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo el momento. Julián contestó de inmediato, pero al otro lado solo se oía una respiración. Luego, una voz femenina, suave pero firme. Ella confió en ti, Julián. Pero no debes seguir buscando. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Carmen temblaba. ¿Esa voz sonaba como la de Lucía? Julián negó con la cabeza. No. Era otra persona. De repente, las luces de la mansión parpadearon. Un chasquido fuerte resonó, seguido de un pequeño apagón. El generador se encendió segundos después, pero la tensión ya se había apoderado del ambiente. Quédate aquí, Carmen, dijo Julián, dirigiéndose al cuadro eléctrico. Debe de ser solo una bajada de tensión. Ella asintió, aunque algo dentro de ella gritaba que no era solo eso. Cuando Julián desapareció por el pasillo, Carmen oyó un ruido proveniente de la cocina. Un sonido metálico, como una manilla girando lentamente. Se giró, con el corazón acelerado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando sonar firme. Nadie respondió. Carmen tomó lo primero que encontró, una escoba, y avanzó despacio hacia la puerta. Al empujarla, vio que la ventana trasera estaba entreabierta y una huella húmeda marcaba el suelo. «Dios mío», susurró. De repente, una sombra cruzó el pasillo detrás de ella. Carmen gritó, y Julián corrió de vuelta con una linterna en las manos. «¿Qué ha pasado?» «Hay alguien en la casa», exclamó ella, aterrada. «He oído pasos». Él la apartó y llamó al vigilante. Pero antes de poder decir una palabra, las cámaras del sistema de seguridad comenzaron a mostrar estática. Todas, excepto una. En la pantalla, una figura encapuchada caminaba por el jardín, sosteniendo algo en las manos. La imagen temblaba, pero se alcanzaba a ver un sobre blanco con el nombre de Julián escrito en tinta roja. Sin pensarlo, salió corriendo hacia el portón. Carmen gritó tras él. «Señor Montero, espere». Pero ya había salido. La noche estaba fría y silenciosa.
Julián registró el jardín, la linterna iluminando los árboles. La figura había desaparecido. En el suelo, solo quedaba el sobre, cuidadosamente dejado sobre el banco de piedra. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una única fotografía. Lucía, sentada en una cafetería de Toledo, viva, tomada hacía apenas 2 días. En el reverso, una frase. Ella intentó protegerte. Pero ahora, protege a la otra. Julián alzó la mirada lentamente. La otra, solo podía significar Carmen. Carmen, gritó, corriendo de vuelta a la casa. Cuando entró, las luces estaban de nuevo apagadas. La maleta abierta, los papeles esparcidos por el suelo. Carmen. Silencio. Subió las escaleras corriendo, abriendo una puerta tras otra. El eco de sus pasos retumbaba por las paredes. En la habitación de invitados, la ventana estaba abierta y las cortinas se mecían con el viento. Sobre la cama, un pañuelo blanco, el mismo que Carmen llevaba al cuello todas las mañanas. El pánico se apoderó de él. Julián llamó al vigilante, a la policía, a cualquier número que pudiera contestar. Nada. Salió corriendo al jardín, gritando su nombre, desesperado. Pero el único sonido que escuchó fue el de las hojas de los olivos danzando bajo la brisa fría. Carmen había desaparecido. Julián cayó de rodillas, las manos temblando, la respiración entrecortada. Dios mío, ¿qué te han hecho, Carmen? Y mientras el viento soplaba, el sobre que había dejado caer rodó hasta sus pies. Lo recogió, y notó algo que antes no había visto, pequeñas letras grabadas en la esquina inferior. Si quieres respuestas, ve a Granada. Solo. Julián alzó la vista, el rostro endurecido. El dolor y el miedo se transformaron en determinación. Si quieren guerra, la tendrán. Se levantó, tomó el coche y partió hacia el sur, sin mirar atrás. La carretera se perdía en la oscuridad y el destino le aguardaba, junto con verdades que jamás habría imaginado oír. El amanecer teñía el horizonte de Andalucía de tonos dorados y rosados cuando Julián Montero cruzó la placa que decía Bienvenidos a Granada. El coche, cubierto de polvo y cansancio, parecía arrastrar en sus ruedas el peso de las últimas 24 horas. Durante el viaje, pensó en todo, en la frase de Lucía, en la nota misteriosa y, sobre todo, en Carmen, desaparecida desde la noche anterior. Cada recuerdo de la tímida sonrisa de la limpiadora le dolía de un modo extraño, como si el destino le reclamara una deuda antigua. La ciudad de Granada se extendía ante él, con sus estrechas callejuelas, casas blancas y patios floridos. En lo alto, la Alhambra lo observaba todo, majestuosa y silenciosa, guardando siglos de secretos. Julián aparcó frente a una posada sencilla, cerca del barrio del Albaicín. Bajó, se ajustó el abrigo y miró alrededor. En el bolsillo, el sobre con la frase Ve a Granada. Solo, parecía palpitar. Al entrar en la posada, fue recibido por una señora mayor de ojos vivos y pañuelo colorido en la cabeza. Buenos días, señor. ¿Habitación? Sí, por favor. Respondió, intentando disimular el nerviosismo. Mientras ella anotaba los datos en el cuaderno, Julián notó algo curioso. En la pared, entre cuadros antiguos, había una fotografía. Era una imagen vieja de una bodega, con el logo de Bodegas Montero. ¿De dónde sacó esta foto?, preguntó, acercándose. La mujer sonrió. Esa bodega está a pocas horas de aquí, en las montañas. Perteneció a una mujer llamada Lucía Montero. ¿La conoció? La sangre de Julián se heló. Era mi esposa. La señora lo miró un instante, sorprendida. Entonces, es usted. Ella hablaba de un hombre que algún día volvería buscando respuestas. Julián se acercó, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Qué más decía? La mujer miró a los lados y bajó la voz. Que, cuando eso sucediera, debía entregar algo. Se agachó y sacó de un cajón un pequeño paquete de tela azul. Me pidió que lo guardara hace más de 2 años. Dijo que algún día alguien aparecería. Julián deshizo el lazo y encontró dentro un collar de plata con un colgante en forma de lirio. En el reverso, grabada una frase. Confía en la verdad, incluso cuando duela. Junto al collar, un mapa doblado. En la esquina superior, una anotación de Lucía. Proyecto Lirio, almacén número 7, Sierra de Guéjar. La anciana posadera lo observaba con atención. Si vas allí, ve con cuidado. Muchos que hicieron preguntas, nunca regresaron. Julián agradeció y salió, con la sensación de que el destino lo empujaba hacia algo que superaba cualquier comprensión. Horas después, ya en las carreteras montañosas de la Sierra de Guéjar, el aire era frío y enrarecido. El camino estrecho serpenteaba entre olivares y laderas rocosas. En lo alto, una construcción abandonada surgía entre las nubes bajas, el almacén número 7. La placa oxidada se balanceaba con el viento.
Julián detuvo el coche y caminó hasta el portón, empujándolo con fuerza. El chirrido resonó entre las paredes de piedra. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y silencio, cajas rotas, barriles antiguos y un leve olor a vino y humedad. Al encender la linterna, algo brilló al fondo de la sala. Se acercó y vio, sobre una mesa, una botella de vino con el sello de Bodega Montero, pero la etiqueta estaba rasgada, y debajo, pegada con cinta, había un símbolo idéntico al que Lucía dibujó en el cuaderno, un lirio estilizado. Giró la botella y notó que el fondo era falso. Con cuidado, retiró el tapón oculto y encontró un pendrive idéntico al que había recibido antes. «Lucía, ¿qué estabas escondiendo?», murmuró, conectando el ordenador portátil que había traído consigo. El vídeo que se abrió era más claro que el anterior. Lucía aparecía al aire libre, con el viento moviendo su cabello. «Julián, si estás viendo esto, es porque seguiste el mapa. Me usaron, y ahora van a usarte a ti. No confíes en la policía ni en quien dice querer ayudar. Hay un nombre que debes recordar, Ramiro Ortega. Él controla todo. Y si está con Carmen, sálvala. Ella es la única que puede probar lo que hemos hecho». Julián se quedó paralizado. «Ramiro Ortega», susurró, reconociendo el nombre. Era su socio más antiguo. La voz de Lucía continuó en el vídeo. «El proyecto Lirio era más que un código. Era nuestra forma de denunciar el tráfico que ocultaban en las bodegas. Usa el collar. Abre la caja fuerte». De repente, un ruido cortó el silencio. Pasos. Julián cerró rápidamente el portátil y se escondió tras una pila de barriles. Una linterna iluminó la oscuridad, barriendo el suelo con su luz. Una voz masculina resonó. «Sabía que no podrías resistir, Montero». Era Ramiro Ortega, con traje oscuro, el rostro iluminado por la luz fría de la linterna. «¿Dónde está ella, Ramiro?», gritó Julián, saliendo del escondite. Ramiro sonrió, cínico. «¿Carmen? Estás segura, por ahora. Pero depende de ti si sigue así. ¿Qué quieres?». «Quiero lo que siempre fue mío. Las bodegas, los secretos y el silencio. Tú y tu esposa quisieron ser héroes. Ahora uno de vosotros está muerto, y el otro deseará estarlo». Julián dio un paso al frente. «Has elegido meterte con la mujer equivocada». Ramiro levantó la linterna, el rostro lleno de arrogancia. «Y todavía no lo entiendes, Julián. Ella no es quien crees». Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó. Alguien había disparado contra una de las ventanas. Julián se lanzó al suelo. Cuando se levantó, Ramiro ya no estaba allí. Afueras, el sonido de un coche alejándose resonaba por la sierra. Julián se puso de pie, jadeante, la linterna temblando en sus manos. Sobre la mesa, el collar de lirio reflejaba la luz de la luna. Lo agarró y susurró. «Aguanta, Carmen. Te voy a encontrar». Y por primera vez desde el inicio de todo, Julián sintió renacer algo dentro de él: coraje. El sol nacía perezoso sobre las montañas de la Sierra de Guéjar cuando Julián dejó el almacén atrás. El frío de la madrugada aún cortaba su rostro, pero había algo diferente en su mirada: determinación. Ya no era el hombre que, horas antes, huía de su propia mansión como un culpable. Ahora, cada paso que daba era una promesa silenciosa de justicia, por Lucía, por Carmen y por él mismo. Se colocó el collar en forma de lirio alrededor del cuello. El metal frío tocó su piel, como si el símbolo guardara la memoria de la mujer que lo amó y que ahora lo guiaba desde más allá. Mientras conducía por la carretera sinuosa, las palabras de Ramiro resonaban en su mente. «Ella no es quien crees». ¿Quién era Carmen, en realidad? ¿Solo una amable y misteriosa limpiadora? ¿O algo mucho más grande? De vuelta en la ciudad, Julián se dirigió directamente a la antigua sede administrativa de Bodega Montero, ahora cerrada y rodeada por guardias contratados por Ramiro. Aparcó lejos y caminó hasta la entrada lateral, por un callejón estrecho que solo los antiguos empleados conocían. Usó una tarjeta de acceso vieja y logró entrar. El edificio estaba silencioso, el aire olía a madera y polvo. En el pasillo, los retratos de la familia Montero parecían observarlo, generaciones de hombres y mujeres que habían construido aquel imperio sobre el vino y el esfuerzo. Pero detrás de las paredes, ahora había podredumbre. En la oficina de Lucía, todo permanecía casi intacto. Sobre la mesa, una pequeña escultura de lirio. Julián la examinó y notó un encaje discreto. El collar encajó perfectamente. Un clic. La madera cedió. Un compartimento secreto se abrió, revelando una caja fuerte digital. «Usa el collar. Abre la caja fuerte», murmuró, recordando el vídeo. Tecleó la contraseña predeterminada que Lucía siempre usaba, 0704. El panel se iluminó en verde. Dentro, había una carpeta negra, varios documentos sellados y un cuaderno con la delicada caligrafía de Lucía. Al abrirlo, las lágrimas surgieron involuntarias.
Eran notas de investigación, nombres, cuentas bancarias, rutas de transporte y fotos de camiones identificados con la marca de la bodega, pero transportando cajas sin registro. Entre las páginas, una foto llamó su atención. Carmen, más joven, con uniforme policial. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Julián. Dios mío, Carmen no era solo una limpiadora. Era una agente infiltrada. Las anotaciones de Lucía confirmaban. Carmen Pérez, agente de la Policía Nacional. Enviada para protegerme y recopilar pruebas contra Ramiro Ortega. Confío en ella como en una hermana. Julián cerró los ojos, el corazón acelerado. Todo cobraba sentido ahora, la mirada vigilante de Carmen, la forma en que parecía saber más de lo que decía, la razón por la que lo había alertado de no entrar en la casa. Ella estaba intentando salvarlo. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono desechable que había encontrado en el almacén y llamó al único número registrado. Tras unos timbres, una voz femenina, entrecortada, contestó. Julián. Era ella. Carmen. ¿Dónde estás? Preguntó él, aliviado y desesperado. No puedo hablar mucho. Me han encontrado. Ramiro está intentando borrar todo. Tienes que llevar el material a la embajada mañana, en Madrid. Si descubre que tienes las pruebas, te va a perseguir. Carmen, dime dónde estás, voy a ir por ti. No, no vengas. Es peligroso. Su voz temblaba. Confía en el mapa que Lucía te dejó. Al final, hay algo que ella nunca tuvo tiempo de contarte. La llamada se cortó. Julián apretó el teléfono contra su pecho, respirando hondo. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, partió rumbo a Madrid, con el collar al cuello y la carpeta en el asiento del copiloto. Las carreteras parecían infinitas, y a cada kilómetro, el peso de la verdad aumentaba. Al llegar a la capital, aparcó cerca del Parque del Retiro, donde había acordado encontrarse con un contacto de Carmen, un hombre llamado Diego Larios, supuestamente vinculado a la inteligencia española. Pero al bajar del coche, notó algo extraño, un SUV negro lo seguía desde la esquina. La ventana se bajó, y Julián tuvo un vistazo del rostro de Ramiro Ortega. El enemigo estaba un paso adelante. Sin pensarlo, Julián corrió entre los árboles del parque, la carpeta apretada contra el pecho. El sonido de pasos detrás de él se mezclaba con el crujido de las hojas y el canto lejano de los pájaros. «¡Alto, Julián!», gritó Ramiro, a pocos metros. «Eso no es tuyo». Julián se giró y respondió con voz firme. «Tienes razón, Ramiro. No es mío. Es de la verdad». En ese momento, una sirena resonó. 2 coches de policía aparecieron por las avenidas laterales. Carmen bajó de uno de ellos, con la placa a la vista y la mirada decidida. «Suelta todo, Ramiro», dijo, apuntando con el arma. «Estás rodeado». Ramiro intentó reaccionar, pero los agentes lo redujeron rápidamente. Carmen se acercó a Julián, jadeante, con una media sonrisa cansada. «Te dije que no era seguro que entraras en la casa, ¿recuerdas?». Él sonrió de vuelta, emocionado. «Creo que ahora entiendo por qué». Ella bajó el arma y lo miró a los ojos. «Lucía confió en ti hasta el final. Y ahora, gracias a eso, podrá descansar en paz». Julián sintió las lágrimas caer silenciosas. Por primera vez en mucho tiempo, el peso sobre sus hombros se desvaneció. El viento sopló leve entre los árboles del parque y el collar de lirio se movió contra su pecho, brillando bajo la luz del sol. Carmen se giró hacia los agentes y dio la orden. «Llévenselo. El caso Montero Ortega ha terminado finalmente». Pero, en el fondo, ambos sabían que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande. El sol ya se había puesto sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Julián Montero fue llevado a la sede de la Policía Nacional, acompañado por Carmen. El caso Montero Ortega adquiría proporciones gigantescas: corrupción empresarial, lavado de dinero y desaparición de testigos vinculados a las bodegas más prestigiosas de España. Aquella noche, la ciudad parecía respirar tensión. Julián, exhausto, esperaba en una sala fría, iluminada por lámparas blancas. Delante de él, una mesa metálica. Sobre ella, el collar de lirio y la carpeta negra, símbolos de todo lo que había perdido, quizá, de todo lo que podría recuperar. La puerta se abrió. Carmen entró, ahora sin uniforme. Su mirada mezclaba ternura y culpa. «Tenemos lo que necesitamos, Julián. Ramiro va a responder por todo». Él la observó en silencio. «¿Y Lucía?», preguntó en voz baja. «¿Qué fue lo que realmente le pasó?». Carmen dudó. Se sentó frente a él y apoyó las manos sobre la mesa. «Hay algo que necesitas saber, algo que Lucía intentó ocultar hasta el final». El aire en la sala pareció detenerse. «No murió en el accidente», dijo Carmen. «Al menos, no aquel día». Julián palideció. «¿Cómo es eso?». Ramiro descubrió que estaba colaborando con la policía.
Mandó adulterar los frenos del coche, pero el plan falló. Sobrevivió, y fue trasladada a un hospital clandestino, bajo otro nombre. Cuando conseguí llegar hasta ella, ya era demasiado tarde. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. ¿Ella todavía estaba viva? Sí. Y dejó un mensaje. Carmen sacó un pequeño pendrive del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Lo grabó para ti, 2 días antes de morir de verdad. Julián, tembloroso, conectó el dispositivo al portátil. La pantalla parpadeó y, lentamente, apareció la imagen, Lucía, pálida, en una cama de hospital, pero con esa misma mirada serena y decidida. Mi amor, si estás viendo esto, es porque Carmen logró salvarte. Mentí cuando dije que el proyecto Lirio era solo sobre negocios. Era sobre personas, sobre nuevos comienzos, sobre ver la belleza incluso en el dolor. Ramiro intentó silenciarme, pero lo que no entendió es que la verdad florece, como el lirio, incluso en la oscuridad. Prométeme, Julián, que continuarás con el proyecto, que transformarás todo esto en algo bueno. Tosió, respirando con dificultad, pero aún encontró fuerzas para sonreír. Y si algún día miras a Carmen y ves algo de mi mirada, no te asustes. El destino a veces repite las almas en cuerpos diferentes. Es más parecida a mí de lo que imaginas. La pantalla se oscureció. El silencio en la sala fue absoluto. Julián llevó las manos al rostro, llorando en silencio. Carmen lo observaba, con los ojos vidriosos. Creyó en ti hasta el último segundo, susurró. Y yo la decepcioné. Levantó la mirada. Pero ya no más. De repente, una alarma sonó afuera. 2 agentes corrieron por el pasillo. Carmen se levantó, alerta. ¿Qué pasa? Un policía entró, pálido. Ortega se ha escapado. El corazón de Julián se aceleró. ¿Qué? Durante el traslado, un grupo armado interceptó el convoy. Mató a 2 agentes y huyó hacia el aeropuerto. Carmen se ajustó el chaleco, asegurando el arma en la cintura. No va a salir del país. Julián la sostuvo del brazo. Carmen, no vayas sola. Ella lo miró por un instante. No puedo arriesgar más vidas. Pero Julián, firme, respondió. No lo harás. Yo iré contigo. Minutos después, estaban en las calles de Madrid, el sonido de las sirenas retumbando entre los edificios. El GPS marcaba el camino hacia el aeropuerto de Barajas. El coche atravesaba el tráfico con velocidad y adrenalina. En la radio de la policía, la noticia se difundía. El fugitivo Ramiro Ortega ha sido visto en la terminal de vuelos privados. Está armado y es peligroso. Carmen apretó el volante. Intentará escapar a Marruecos. Allí tiene contactos. Cuando llegaron al hangar, el viento frío de la noche cortaba como cuchillas. Ramiro estaba a pocos metros, subiendo las escaleras de un jet blanco, el traje rasgado, la mirada enloquecida. «Ramiro», gritó Julián, saliendo del coche. «Esto termina ahora». El villano se giró, riendo con desdén. «Sí, termina, pero no para mí, Montero». Sacó un arma. Carmen reaccionó rápido, pero el disparo vino primero. Un sonido seco cortó el aire. Julián sintió el impacto y cayó de rodillas. Carmen gritó su nombre y corrió. Disparó una vez, luego otra. El cuerpo de Ramiro cayó sobre el asfalto, inmóvil. Se arrodilló junto a Julián, desesperada. «Quédate conmigo, por favor». Él abrió los ojos con dificultad, la sangre manchando su camisa. «Lucía, tenía razón», murmuró, con una media sonrisa. «Tienes la misma mirada». Carmen sostuvo su mano con fuerza, las lágrimas cayendo sobre su rostro. «No digas eso, vamos a sacarte de aquí». Él tocó el collar de lirio, ahora manchado de rojo. «Entrega el proyecto, hazlo florecer otra vez». Y se desmayó. El sonido de las ambulancias se acercaba, y todo se convirtió en un borrón de luces y voces. Carmen lo abrazaba, repitiendo en voz baja. «Aguanta, Julián. Aguanta». El sonido lejano de los monitores de ritmo cardíaco se mezclaba con el leve murmullo de las enfermeras en el pasillo. Julián Montero abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo, pero también el alivio de seguir con vida. La claridad del Hospital de Madrid era suave, casi acogedora. Al lado de la cama, una silla ocupada por una figura dormida, Carmen, con el cabello despeinado, el rostro cansado pero sereno. Intentó moverse, y el leve sonido lo despertó. Carmen abrió los ojos despacio. Al ver que Julián estaba consciente, una sonrisa de puro alivio se extendió por su rostro. «Gracias a Dios», murmuró, sujetando su mano con cuidado. «¿Has vuelto?» Julián la observó durante unos segundos, como quien intenta confirmar si todo aquello era real. «Pensé que no volvería a ver el sol», dijo con voz ronca. Ella rió entre lágrimas. «Casi no lo haces». La bala pasó a 2 centímetros del corazón. Los médicos dijeron que fue un milagro.
Él cerró los ojos, respirando hondo. Entonces tal vez, todavía haya un motivo para que esté aquí. Carmen lo miró con ternura. Lo hay, Julián. El proyecto Lirio. Abrió una carpeta sobre su regazo. Terminamos el trabajo de Lucía. Las pruebas que trajiste derribaron toda una red. Ramiro no sobrevivió a las heridas, y ahora decenas de personas están siendo investigadas. Julián guardó silencio un momento. Ella siempre creyó que la verdad podía florecer, incluso en medio del lodo. Y lo logró, respondió Carmen. Las bodegas Montero fueron devueltas a su familia, libres de fraudes. Y, hay algo más. Sacó del bolsillo el collar de lirio, ahora limpio y reluciente. Esto es tuyo. Él lo tomó y lo sostuvo con firmeza. No, es nuestro. De todos los que creyeron. Carmen sonrió. Lucía estaría orgullosa. Lo está, respondió Julián, mirando al techo, donde la luz se filtraba entre las persianas. Lo siento. Silencio. Un silencio hermoso, lleno de gratitud. Días después, Julián recibió el alta. La ciudad parecía diferente, más ligera, más viva. El caso Montero Ortega dominaba los periódicos, y la prensa lo llamaba el millonario que se atrevió a denunciar su propio imperio. Pero a él no le importaban los títulos. Lo que importaba era lo que vendría después. En una tarde dorada, Julián y Carmen caminaron por los viñedos de la bodega Montero, ahora reabierta al público. El aroma del vino nuevo se mezclaba con el de los lirios que comenzaban a brotar alrededor de las parras, símbolo de la nueva fase de la bodega y de sus vidas. «¿Sabes?», dijo Carmen, deteniéndose frente a una de las plantas, Lucía tenía razón. La verdad es como el lirio, crece en los lugares más improbables. Julián la miró, con una sonrisa discreta. Y a veces florece donde hubo dolor. Carmen sonrió, desviando la mirada. ¿Vas a reabrir la bodega al público? Sí, pero no como antes. Respiró hondo. Quiero transformar el lugar en un centro de formación. Dar oportunidad a quienes nunca la tuvieron. Gente sencilla, como, vaciló, sonriendo. Como la limpiadora que cambió mi vida. Ella se sonrojó ligeramente. Limpiadora, agente secreta, ahora consultora de vinos, creo que he vivido muchas vidas en esta historia. Y yo he renacido en todas ellas. Ambos rieron, con esa risa ligera de quien sobrevivió a lo imposible. De repente, el sonido de pasos suaves resonó entre las viñas. Era una anciana, con un bastón, trayendo en las manos un pequeño sobre. «Señor Montero», preguntó, entregándole el papel. «Encontré esto en la oficina antigua. Pensé que sería importante». Julián abrió el sobre con cuidado. Dentro, un billete con la caligrafía de Lucía. «Si algún día el lirio florece otra vez, sonríe. Significa que has aprendido a amar de nuevo». Sus ojos se humedecieron. Carmen leyó por encima del hombro y, sin decir nada, apoyó su mano sobre la de él. El viento sopló entre las hojas, haciendo que las flores blancas se mecieran bajo la puesta del sol. «Ella lo sabía todo», dijo Julián, sonriendo. «Incluso lo que vendría después». Carmen respondió con voz baja. «Solo quería verte feliz». Y en ese instante, entre el aroma del vino, el dorado de la luz y el sonido lejano de las risas de los trabajadores en los campos, Julián tuvo la certeza de que la promesa de Lucía se había cumplido. El lirio realmente había florecido otra vez. Habían pasado 5 años desde aquella noche en el aeropuerto de Madrid. España había cambiado, y con ella, Julián Montero y Carmen Pérez también. La antigua bodega Montero, antes símbolo de lujo y corrupción, se había convertido en un proyecto social conocido internacionalmente, Fundación Lirio. Allí, jóvenes de familias humildes aprendían sobre viticultura, administración y sostenibilidad. La bodega se había transformado en una escuela viva, donde el vino y la esperanza fermentaban juntos. En la entrada, una placa de bronce recibía a los visitantes. La verdad florece donde hay coraje. Lucía Montero. El lugar era visitado por turistas de todo el mundo. El nombre Montero había vuelto a ser sinónimo de dignidad, y no de poder o fortuna. Aquella mañana soleada, Julián caminaba despacio entre las parras florecidas. Su cabello, ahora canoso, le daba un aire sereno. Llevaba en las manos un cuaderno y una copa de vino tinto recién sacado del barril. A lo lejos, vio a Carmen supervisando a un grupo de aprendices. Seguía teniendo aquella mirada firme y dulce que mezclaba disciplina y cariño. Cada instrucción que daba era escuchada con respeto por los jóvenes. Al verlo, le saludó con una sonrisa. «Don Julián. Los nuevos alumnos están listos para la cosecha». Él se acercó, fingiendo un aire serio. «¿Cosecha? Pensé que hoy era día de descanso». Ella rió. «El descanso es para quien ya ha plantado suficiente. Y aún nos queda mucho por plantar», añadió él, guiñándole un ojo. Mientras caminaban lado a lado, Julián abrió el cuaderno.
Dentro había páginas con anotaciones, dibujos de lirios y borradores de un libro que estaba escribiendo, Los viñedos de la verdad, una biografía mezclada con reflexiones sobre el perdón, el amor y la redención. ¿Cuándo lo vas a publicar?, preguntó Carmen. Cuando tenga el valor de escribir el último capítulo, respondió él, mirando al horizonte. ¿Y cuál sería el título del último capítulo? Él pensó un instante y respondió con una sonrisa ligera. Cuando el lirio volvió a florecer. Carmen lo miró con ternura, el viento despeinándole el cabello. Entonces ya puedes escribir. El lirio floreció hace mucho tiempo. Se detuvieron frente al campo central de la bodega, donde decenas de flores blancas se mecían bajo el sol. Allí, una pequeña placa señalaba el memorial de Lucía Montero. Siempre había flores frescas, a veces dejadas por turistas, otras por Julián, en silencio. Se arrodilló, tocó la tierra con cuidado y dejó una nueva planta de lirio. Gracias por todo, Lucía, murmuró. Por enseñarme que el amor verdadero no muere, se transforma. Carmen se agachó junto a él. Estaría feliz de ver lo que has construido. Lo que hemos construido, corrigió él. Nada de esto existiría sin ti. Ella sonrió, tímida. Solo cumplí una misión. Cumpliste más que eso, Julián la miró con calma. Me devolviste la fe. El silencio entre los dos fue interrumpido por un grupo de niños corriendo entre las parras, riendo y cantando. Una de ellas, una niña de rizos dorados, se detuvo frente a ellos. Don Julián, mamá dijo que va a contar la historia del lirio otra vez. Se inclinó, sonriendo. Sí, lo haré. Pero solo si prometes cuidar las flores después. La niña asintió con entusiasmo. Lo prometo. Carmen observó la escena, emocionada. En ese instante, comprendió que el ciclo estaba completo: dolor, verdad, justicia, renacimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cielo se tiñó de tonos dorados, y Julián, con la copa levantada, hizo un brindis silencioso al pasado. El vino reflejaba la puesta de sol como si guardara dentro todas las memorias, buenas y malas. Por la verdad, dijo él. Carmen completó. Y por el coraje de quien eligió florecer. El viento entre las parras respondió por ellos, suave, como un susurro. El atardecer teñía el cielo de Granada con colores dorados y púrpuras. Las últimas luces del día descansaban sobre los viñedos de la Fundación Lirio, que ahora florecía no solo como una bodega, sino como un símbolo de esperanza. Desde lo alto de la colina, Julián Montero observaba a las personas caminando entre las parras, jóvenes trabajadores, familias enteras, turistas que venían de lejos para conocer el lugar donde el millonario decidió empezar de nuevo. A su lado, Carmen Pérez sostenía una pequeña caja de madera. ¿Está todo listo para la ceremonia?, preguntó ella. Sí, respondió Julián. Hoy es el día en que el pasado finalmente descansa. La caja contenía las cenizas de Lucía Montero. Durante todos esos años, habían esperado el momento adecuado para hacer lo que ella había pedido, esparcir sus cenizas entre las flores de lirio, donde el viento pudiera llevarlas lejos, junto al perfume de la tierra que tanto amaba. Julián abrió la tapa con cuidado. El viento sopló, gentil, llevando las cenizas por el aire. Carmen puso la mano sobre su hombro, y ambos permanecieron en silencio, observando el polvo plateado mezclarse con la luz dorada del atardecer. Adiós, Lucía, susurró Julián. Pero, de alguna manera, siempre estarás aquí. Carmen sonrió, con los ojos humedecidos. Nunca se fue, Julián. Solo cambió de forma. El viento se intensificó y las flores de lirio se mecieron suavemente, como si respondieran al gesto. El sonido era casi un canto. Minutos después, ya en la terraza principal de la bodega, Julián pronunció un discurso ante los visitantes y trabajadores. Su voz era firme, pero dulce. Hace algunos años perdí todo, a mi esposa, mi empresa y, sobre todo, la fe en mí mismo. Pero fue cuando conocí a alguien que me enseñó que, a veces, la verdad llega desde donde menos la esperamos. Miró a Carmen. Ella me dijo, no entres ahora en tu casa. Y, en ese momento, yo no lo sabía, pero ella me estaba salvando. El público lo escuchaba en absoluto silencio. Aprendí que la riqueza no es lo que guardamos en la caja fuerte, sino lo que hacemos florecer en el corazón de las personas. Que el poder no es mandar, es cuidar. Y que el amor, respiró hondo, emocionado, el amor es seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Un largo aplauso siguió. Carmen se secó discretamente una lágrima. Julián levantó la copa de vino y concluyó. Que este brindis sea por la verdad, por el coraje y por cada alma que eligió florecer, en lugar de rendirse. Por la vida. Todos repitieron al unísono. Por la vida. La música comenzó a sonar, suave, y la puesta de sol completó el cuadro, dorada, tierna, inolvidable. Mientras las personas celebraban, Carmen miró a Julián. ¿Y ahora?, preguntó, sonriendo.
¿Cuál será el próximo paso del señor Montero? Él pensó un momento y respondió con ligereza. Escribir la próxima historia. Pero esta vez, con final feliz desde el principio. Ella rió, y juntos caminaron por el campo, entre las flores que brillaban bajo la última luz del día. El collar de lirio, colgado en el cuello de Julián, reflejó el sol una última vez, como si Lucía, desde algún lugar, sonriera.